La historia en cápsulas. Un proyecto del Consejo Sudcaliforniano de Ciencia y Tecnología. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Qué gusto que nos acompañen en otra emisión más de la Historia en Cápsulas. Recuerden que esta es una producción del Consejo Sudcaliforniano de Ciencia y Tecnología. Soy Yoli León y también saludamos a quienes nos sintonizan a través del Canal 8 del Instituto Estatal de Radio y Televisión. El día de hoy tenemos una entrevista muy interesante al maestro en ciencias Saltiel Enciso Pérez con el tema Vida y obra de Juan de Ugarte. Muchísimas gracias, maestro en ciencias Saltiel Enciso Pérez, por acompañarnos en esta ocasión, y pues nos vamos a disponer a realizarle una serie de preguntas para conocer más de este tema. Antes de iniciar con la serie de preguntas sobre este tema, pues les voy a platicar un poco de la reseña del profesor Saltiel Enciso Pérez. Él es profesor de educación primaria por la Escuela Normal Urbana Domingo Carballo Félix. Es licenciado en educación especial con la especialidad en problemas en el aprendizaje y maestro en ciencias de la educación con terminal en docencia en educación superior, maestro en historia con especialidad en historia clásica y doctorando en educación. Creó la analogía de relatos piratas, corsarios y filibusteros en la antigua California y ha prolongado los libros Entre la Escuadra y el Cardón de Gustavo de la Peña Vilés y Zaragoza en el Nuevo Reino de Aragón en la Nueva España de Carlos Julio Miranda López. En noviembre de 2019 fue ganador de la conferencia sobre la antigua California promovido por la Asociación Civil Californios Amigos de la Historia y los Estudios Locales, entre muchísimos más. Entonces, pues bueno, vamos a hacerle esta serie de preguntas y pues bienvenido, maestro en ciencias Saltiel Enciso Pérez. Pues maestro, quisiéramos saber entonces del tema y le vamos a dar la primera pregunta, y es: ¿cómo fue la infancia de Juan de Ugarte que lo lleva a convertirse en misionero? Muy buenas tardes. La infancia de Juan de Ugarte fue muy sui generis y muy propia de un hombre que está predestinado. Yo diría que Juan de Ugarte, desde el momento en que llegó a este mundo, él, a pesar de su inocencia y de ser un infante, él tenía muy claro lo que quería. La primera prueba que se le presentó fue a los 4 o 5 años de edad, cuando un hermano de su mamá, que era religioso, lo llevó a que se interesara por unas haciendas que tenía, unas haciendas muy ricas, y le decía a Juan de Ugarte que quería que se preparara para que cuando ya él fuera adulto, pues le heredara las tierras y todas esas propiedades. Sin embargo, Juan, a pesar de que estuvo un tiempo habitando en esas haciendas, por unas cuantas semanas, al final terminó diciéndole a su tío que no, que él lo que deseaba era dedicarse su vida a lo que es la profesión de la religión, a ser un sacerdote. Y bueno, pues no le quedó más al tío que regresarlo a su casa y pues continuar con Juan con su preparación. Más o menos a los 12, 13 años, su padre lo lleva. Juan de Ugarte nació en el poblado de San Miguel de Tegucigalpa, que en aquel entonces pertenecía a un pequeño departamento de Honduras. Y en general, toda esa demarcación correspondía a lo que es el reino de Guatemala. El lugar donde había las instituciones más que lo podían formar para prepararlo para su vida religiosa estaban a unos 100 kilómetros de donde nació, en Santiago de los Caballeros, que actualmente se denomina como Antigua Guatemala. Y pues su padre lo llevó a ese lugar a los 12, 13 años y lo deja al cuidado de una familia, y durante escasos 4 años Juan de Ugarte se preparó en el terreno intelectual como un académico, para que a poquito antes de cumplir sus 17 años, él decidiera trasladarse en un viaje bastante difícil a la Ciudad de México, a Tepozotlán, en donde tenían un colegio los jesuitas, e iniciar con su vida de estudiante para ser sacerdote. ¿Cuándo llega a las Californias y cómo encuentra el panorama misional? Durante los 17 años que duró la vida de preparación para ser sacerdote Juan de Ugarte, él se desempeñó
de una manera increíble, porque no solamente dejó impresionados a sus maestros, a sus condiscípulos, por ser un hombre sumamente inteligente, muy versado en lo que es el latín, en la gramática, en la filosofía, de lo cual dio muestra durante toda su estancia, tanto como seminarista como posteriormente sacerdote, sino además como un gran administrador, de tal manera que sus superiores, desde que se encontraba él estudiando como seminarista, deciden nombrarlo como encargado de varios de la compra de los alimentos, de encargarse de comprar artículos personales para todos los estudiantes. Y eso nos habla de que Juan de Ugarte era una persona que era muy versátil, una persona con una preparación no solamente intelectual, sino a nivel del carácter para poder administrar y ser un excelente administrador de esas empresas que tuvo. Pero además de esto, él fue académico, él fue maestro en el estado de Zacatecas, posteriormente en la región de Puebla. También lo enviaron a trabajar con colegiales para que él pudiera impartir materias, y eso nos habla de que era una persona muy, muy bien preparada. Y precisamente por allá del año de 1696 fue cuando tuvo el contacto con el sacerdote Juan María de Salvatierra. Y ambos, después de poder ponerse de acuerdo sobre ese lugar, esa misión que tanto quería abrazar el sacerdote Salvatierra, que era venir a las Californias, empezar la labor misionera en las Californias, pues el sacerdote Juan de Ugarte pues se siente impresionado y desea unirse también a esa misión. Entonces el sacerdote Salvatierra, conociendo sus dotes de administrador, le pide que sea el encargado de lo que es el Fondo Piadoso de las Californias. ¿En qué consiste? El Fondo Piadoso es una organización que se encarga de recaudar dinero entre las familias acaudaladas de la Ciudad de México para sostener a las misiones de las Californias. Sin ese trabajo tan arduo que hizo el sacerdote Juan de Ugarte, no se hubiera podido llevar la conquista misional de nuestras Californias. ¿Cómo era la vida de los misioneros en la época? En el año de 1700 ocurrió una situación muy grave, muy delicada aquí en las Californias, en donde se pierde el único barco que había para trasladar mercancías de lo que era el puerto del Yaqui en Sonora hacia Loreto. Entonces, este suceso, que pudiera antojarse como algo catastrófico y desafortunado, pues el sacerdote Juan de Ugarte lo vio como una gran oportunidad. ¿Para qué? Para poder trasladarse y salir de ese trabajo en donde lo tenían sus superiores, encargado de esos colegios en la Ciudad de México, y poder cumplir el gran anhelo que él siempre guardaba en su corazón, que es el poder convertirse en misionero. Entonces, pretextando que tenía él que estar presente para buscar un nuevo barco que sustituyera al que se había siniestrado, viaja al puerto del Yaqui y ahí se embarca en el año de 1700 y viaja hacia el puerto de Loreto. Al llegar a Loreto lo encuentra en una situación completamente, en situaciones muy paupérrimas, la gente padeciendo de hambre, no había lo mínimo ni siquiera para poderse sostener y poder fundar más sitios para poder hacer misiones. Entonces el sacerdote Ugarte, incluso sus propias prendas de vestir, todo lo que él traía, lo vendió para poder comprar alimentos para la gente. Se dice que él salía a los montes a juntar semillas, a juntar frutos de los pocos que encontraba para mantener a la gente que estaba viviendo en Loreto, y en las noches salía a pescar también para que con ese producto poder sostener las misiones. Llegó un momento en el año de 1704 que estuvo a punto de claudicar, de cerrarse las misiones en la California. El sacerdote Juan María de Salvatierra hizo una reunión con los pocos marineros, soldados, que los habían acompañado a este lugar, y obviamente el sacerdote Ugarte, y le puso a su consideración que debido a la gran dificultad para conseguir recursos y también a las condiciones tan adversas que había en la península, a escasos 7 años de haber iniciado esta labor misionera, que si ellos querían retirarse y dejar a la California. Y cuando el padre Juan de Ugarte escuchó esto, él, con un discurso airado que duró tal vez una media hora, unos 40 minutos, logró convencer a toda la gente que se encontraba desesperada, que se encontraba
triste por no poder o no sentirse con ganas de continuar con la misión, los convenció de quedarse. De tal manera que muchos de ellos juraron quedarse, aún les fuera la vida en ellos. Eso nos habla de esa fuerza, de esa energía, no solamente física, por lo que se conoció mucho al sacerdote Ugarte, sino por su fuerza espiritual y don de convencimiento. Entonces, a partir de ahí, pues siguieron. Las condiciones no fueron totalmente las mejores, pero lograron, esto les permitió continuar fortaleciendo y ampliando el radio de acción de las misiones aquí en la California. En un momento, continuamos. Continuamos. ¿Cuáles fueron los trabajos del padre Juan de Ugarte en la misión? Juan de Ugarte, desde el primer día que llegó a la misión de San Francisco Javier, donde lo designó el sacerdote Juan María de Salvatierra en sustitución del sacerdote Pícolo, que se trasladó a la ciudad de Guadalajara, pues inició su actividad benéfica. En primer lugar, el tratando de hacerla autosuficiente. Al sacerdote Ugarte se le reconoce como el que introdujo la vid o lo que es la uva aquí a la península de la California, y fue el primero en que procesó las uvas y las convirtió en vino. Le puede decir que fue el precursor, y esa fue una de las aportes científicos que hizo para nuestra California el sacerdote Juan de Ugarte. Pero no solo ello, también introdujo muchos árboles frutales como la naranja, la guayaba, la toronja, etcétera, y muchas hortalizas como el jitomate, la cebolla, las papas, la lechuga, cilantro. Todas esas frutos que ya se estaban cultivando al interior de la Nueva España, él los trajo a la península. Además, trajo ganado vacuno, borregos, chivos, y con todo ello, él lo que buscaba era que la misión de San Francisco Javier y los demás asentamientos que iba formando en toda esta parte cercana a lo que fue la misión de Loreto, el hacerlo florecer y que los indígenas empezaran a vecindarse en estos lugares. Era una forma de la más adecuada el atraer a los indígenas a través de la alimentación gratuita, ¿verdad? Ellos les daban de comer a cambio de que los indígenas empezaran a evangelizarse y empezaran a cambiar su forma de vida, de ser nómadas, cazadores, a convertirse ahora en una vida sedentaria donde fueran agricultores y ganaderos. Y fue una actividad, en el caso del padre Ugarte, que le llevó toda su vida. Él funda 3 grandes lugares cercanos a San Francisco Javier, de los cuales pues ya nada más quedan unos ranchos pequeños. Me estoy refiriendo a Santa Rosalía, a San Miguel y a San Pablo, lugares que cuando él estuvo con vida fueron grandes polos que atrajeron a muchos indígenas que vivieron ahí. ¿Cuáles fueron las obras más importantes de Juan de Ugarte? El trabajo, la actividad del padre Ugarte se puede dividir en dos grandes épocas. De 1730 a 1713-14, la primera parte, él se dedica a afianzar y consolidar lo que era la autosuficiencia de la misión de San Francisco Javier y los pueblos aledaños a esta misión, ¿verdad? Tratando él de que se desarrollara la ganadería, la agricultura y también de hacer que los pobladores de los grupos étnicos nativos aquí de nuestra península que estaban a su alrededor, que eran de la etnia Cochimí, pues empezaron a habitar en ella. Y la segunda parte de su vida, esto es a partir de 1714-15, ya el padre Ugarte se puede permitir abandonar por largos periodos de tiempo su misión y empezar grandes obras, como cuáles. En primer lugar está una exploración que él realiza a lo que es la costa del Pacífico, aproximadamente por donde está lo que es los poblados que ahorita conocemos como La Bocana, San Juanico, en donde él cumplía un mandato del virrey de ese entonces que le pedía a los jesuitas que exploraban si podían encontrar un puerto adecuado para que llegara el galeón de Manila y pudiera surtirse de ciertos alimentos y también curar a la gente que ya en ese entonces venía enferma del viaje de regreso. Realiza ese viaje, contacta una gran cantidad de cochimíes que nunca habían visto a un hombre europeo y él les hace la promesa de regresar y poder fundar misiones con ellos.
Posteriormente, en 1721, se le pide al padre Ugarte que realice un viaje por el Golfo de California, con la misión de poder constatar si nuestra California era península o era isla. Ese fue un viaje que llevó a cabo por 2 meses y él al final concluye que nuestra California era una península, que estábamos unidos al macizo continental. También en el año de 1720 él viaja en una balandra que él construyó, que es otra de las grandes obras que podemos ver. Fue el primer barco construido totalmente aquí en la California, que se llamó el Triunfo de la Cruz. Con él viaja desde Loreto a este puerto de La Paz y funda lo que es la Misión de La Paz junto con el sacerdote Jaime Bravo. Entonces, creo que Juan de Ugarte cubre esa gran faceta de no solamente ser un gran misionero, sino fue un gran explorador. ¿Cómo considera que estas aportaciones influyeron en el desarrollo científico y o tecnológico en la época? Juan de Ugarte es un parteaguas en lo que fue la conquista misional de nuestra California. Yo creo que no se puede comparar su obra con la que hicieron los demás misioneros, porque fue una persona que no únicamente como los demás se orientó hacia lo que es el trabajo de evangelizar. Él combinó esto con el tratar de instaurar la parte de la ciencia en nuestra California. A él se le reconoce por haber desempeñado una gran cantidad de oficios, entre los cuales están la carpintería, la herrería. Él forjó campanas, que tienen varias de las misiones, son campanas que salieron de su propia forja. Él construía vasijas con sus propias manos para poder repartir los alimentos a sus californios. Además de eso, él fue el precursor de las escuelas para niños y para niñas. En la misión de San Francisco Javier fue el primer sitio donde él construyó unas aulas para que pudieran recibir educación los niños y las niñas de los grupos étnicos que estaban en ese entonces. También él construyó el primer hospital para atender a estas personas cuando tenían algún tipo de padecimiento o alguna epidemia azotaba el lugar. Entonces podemos decir que Juan de Ugarte fue un visionario y fue una persona que nos habla de que él logró ser la cúspide del trabajo que se hacía dentro de los colegios jesuitas para formar a todos esos misioneros que llegaron a todas partes del mundo y que tuvimos la fortuna de que él llegara con nosotros, porque además de ser una persona muy versado en cuestiones de filosofía, de gramática, también una persona que conocía muchos oficios. Él construyó muchas de las habitaciones en donde estaban tanto los soldados como los indígenas dentro de su misión, y la iglesia pequeña, que lamentablemente ya no existe, pero fue la primera que estuvo en el poblado que ahorita es San Francisco Javier. Él fue el que la construyó bajo su propio diseño. Era una persona que tenía también conocimientos de arquitectura. Y la construcción de esa balandra de la Cruz, de la cual les comentamos que fue el primer navío construido aquí en la California, pues nos habla de una persona que tenía conocimientos amplios también en ese sentido. Así que Juan de Ugarte podemos considerarlo como el precursor de la ciencia aquí en la California, y es un legado que debemos reconocerle y sentirnos orgullosos de que él decidió venir aquí y ofrendar su vida para que nosotros tuviéramos esta su California que hoy tenemos. Agradecemos la participación del maestro en ciencias Saltiel Enciso Pérez. Esperamos volverlo a tener en alguna de las emisiones de la Historia en Cápsulas. Pues muchas gracias por la entrevista al Consejo de Ciencia y Tecnología de Baja California Sur. Esperemos que esta charla que tuve sirva para motivarlos más a analizar esta etapa tan maravillosa de nuestra California, que fue la época misional, y conocer a todos sus actores. Muchas gracias. Bueno, pues esto ha sido todo por este episodio, y esperamos contar con su preferencia la próxima semana. Mi nombre es Yoli León y nos vemos y nos escuchamos a través de Canal 8. La Historia en Cápsulas, un proyecto del Consejo Sudcaliforniano de Ciencia y Tecnología. Las opiniones, afirmaciones, declaraciones e ideas expresadas en este programa son responsabilidad exclusiva de sus autores o de quienes las emiten, y no representan en forma alguna, de manera oficial, las del Consejo Sudcaliforniano de Ciencia y Tecnología.